Hola, mi nombre es Dani y actualmente soy profesor. El día de hoy vamos a hablar sobre el docente del siglo XXI. Vamos a hablar un poquito de cómo deben ser los docentes para la actualidad y cuál tipo de educación quiero ofrecer yo a mis estudiantes. Entonces, al ser el siglo XXI, me voy a enfocar un poquito a las cosas descubiertas y adaptadas a esta época, ¿verdad? Vamos a hablar más o menos sobre el trato que se debe dar al estudiante y las capacidades que debe tener el docente, adaptándonos, ¿verdad?, a los retos actuales e inclusive a los nuevos retos que van a surgir. Entonces, para empezar, de lo primero que voy a hablar va a ser el concepto de la neurociencia. Básicamente la neurociencia dice muchas cosas, pero me voy a enfocar solamente a la parte de las emociones positivas generadas hacia el estudiante. Entonces, partamos de la idea de que cada quien le gusta estar donde se siente bien. Ahora, imaginemos que el aula, el espacio de aprendizaje de un niño o de una persona adolescente, es un lugar feo, es caliente, las paredes son feas, están rotas o se traspasa el sonido de las otras clases, hay zancudos, los escritorios están chuecos, que una silla se tambalea, que no hay sillas, que tiene que ir a buscar otra aula, ¿verdad? Todos esos factores de infraestructura pueden influir mucho en lo que se sienta bien o mal el niño en estar ahí, o la persona adolescente, ¿verdad? Bueno, pero el espacio acá en la neurociencia dice que sí, que puede ser importante. Pero ¿qué pasa si tenemos de docente a una Tronchatoro, ¿verdad? ¿Quién no se acuerda de Tronchatoro, la directora en Matilda? Si tuviéramos una Tronchatoro en, como maestra, ¿verdad? Una maestra o un maestro que puede ser súper repugnante, que siempre anda gritando, que anda maltratando, que los días que anda de buenas son la excepción, ¿verdad? Que más bien los estudiantes, los niños inclusive se extrañan de que anda de buenas. Eh, y a todo esto el niño o tal vez el joven sienta que así debe ser, que así es la educación y que esos son los espacios y que así es en todo el país. Y después cambia de profesor o de docente y nota que no. Entonces, ahora, todos los problemas con la docente, la estructura, y ahora sumémosle a los padres de familia o a los encargados en general, que tal vez no les importa la educación de los niños o de los jóvenes, que no les dan el mérito inclusive, que tal vez el niño o la niña son súper inteligentes y bueno, les dicen, sí, pero la cara no le ayuda, ¿verdad? Siempre le intentamos o siempre le intentan herirle en algo al niño. ¿Cuál es la necesidad, verdad? Entonces, todo esto se lo aguanta el niño o la niña, se lo aguantan y no saben que se merecen algo mejor y llegan, ¿verdad?, ya de adultos con todo este dolor, ese resentimiento. ¿Qué podemos hacer como docentes? Bueno, no ser una tronchatora empezando con eso. ¿Por qué? Porque a pesar de que todos esos factores feos, el niño sigue yendo a la escuela, sigue estando emocionado por estar en el aula, siente que es un espacio donde va a aprender y ha sido muy evidente ahora con la pandemia, ¿verdad? Que los niños van, qué sé yo, una vez por semana o dos veces por semana, los dividen en grupos, que si tenían un grupo de 20 ahora son un grupo de 10 ven menos compañeritos, que no pueden tal vez jugar muy pegados, que no pueden prestarse cosas, pero los niños ahora están súper emocionados, ¿verdad? Deseando volver aunque sea un día a la semana. Entonces el niño va a la escuela con deseos, ¿verdad?, de escribir, de leer, de aprender, de hacer algo más difícil y de conocer nuevos retos en general, adaptarse a lo que él o ella vivieron siempre o antes de la pandemia. Entonces, en el siglo XXI, la neurociencia básicamente nos dice, no pueden ser una troncha toro, no pueden ser una maestra canuta, principalmente las nuevas generaciones de profesores, ¿verdad? Está bien que bueno, que tenemos docentes que ya tienen 30, 40 años de estar, ¿verdad?, en la labor, que hay unos excelentísimos, pero hay otros, ¿verdad?, que nunca les gustó. Entonces, si vamos a ser de esos docentes que no les gusta trabajar con adolescentes, que no les gusta trabajar con niños que no tienen paciencia, ¿para qué estudiar esto, verdad? Entonces, en el siglo XXI no podemos ser de esos maestros invivibles porque, de hecho, debemos dejar de ser tan invivibles con los niños, con los adolescentes. Igual ellos tienen que aprender, sí, son inmaduros, pero hay muchos adultos que son iguales de inmaduros. Entonces, eso básicamente nos dicen la neurociencia. Vean, los niños no aprenden porque llegan adultos y algunos no saben ni leer, no saben socializar, otros tienen muy malos recuerdos, hay deserción, los niños le tienen más miedo a la maestra que al mismo Chucky, le tienen miedo. Nos estamos paseando en el sistema. Eso es lo que dice la neurociencia. Nos estamos paseando en el sistema, un sistema que puede estar bien o mal, pero lo estamos arruinando más.
Entonces, la idea es trabajar con la neurociencia todo este proceso, que no basta solamente hablarle bonito, como, sí, mi amor, sí, venga, no, no basta solamente hablarles bonito, ¿verdad? Eh, Hay que adaptar las aulas, hay que hacerlas más llamativas, por ejemplo, un dibujito en el aula, hacer un chiste, algo divertido, de recordarles algo, un recuerdo bonito para ellos, bajarse al nivel de ellos, ¿verdad? Hablarles en un tono adecuado, no estar como en el piso, ¿verdad? Como sentados para estar a nivel completamente, pero sí no ser tan imponente con el niño. Verlos a la cara, por ejemplo, cuando ellos nos cuentan algo, ¿a quién le gusta sentirse ignorado? ¿A quién le gusta que usted le cuente algo y usted no lo vuelva a ver, verdad? A nadie, y menos a un niño. Hay que verlos con una cara de empatía. Como la maestra Miel. La maestra Miel, que se acuerdan también de Matilda, básicamente ella era como, o es como el modelo del siglo XXI de cómo deben ser los docentes. Entonces, como la maestra Miel tenía su aula, tenía sus cositas bonitas, sus dibujitos creados por los niños, tenían letreros, qué sé yo, tenía todo eso que al final lo escondía por la maestra, por la directora Tronchatoro, ¿verdad? Entonces, no usar tampoco tantas cosas abstractas en el aula que el niño no pueda comprender, sino como acercarlo más a la realidad. Claro, el MEP dice, no, no pueden usar dibujitos de ositos o de oruguitas o mariposas. O sea, son niños. O sea, es cosas que a ellos les gusta. Eso no es un consultorio médico para que esté todo en blanco. No, hay que estar llamativo. Hay que pensar más como niños. ¿Qué nos gustaría ver como niños y no como adultos? Ahora, dejando un poco de lado la neurociencia, ¿verdad? Porque ya mencioné un poquito los aspectos positivos o las emociones positivas. Voy a mencionar un poquito como las cinco cosas o las cinco características que deben tener los docentes para el siglo XXI. En este caso nos vamos a enfocar en la parte tecnológica. Vamos a hablar sobre las ideas de la teoría del invisible de John Moravec, que básicamente lo invisible es el Internet, que no lo podemos ver, pero igual que está ahí y está muy a profundidad en nuestras vidas. Entonces vamos a mencionar un poquito de las competencias que debe tener el docente relacionado a los temas tecnológicos. Primero nos vamos a basar en la idea de la industrialización, de la cuarta industrialización, ¿verdad? Que va basada en la tecnología, donde el estudiante ya no va a depender del docente para aprender, ¿verdad? Muchos docentes de matemáticas han sido cambiados por Julio Profe u otro similar que muestran la materia y el estudiante la entiende. ¿Qué hace Julio Profe? Hace su esfuercito de estar al alcance de los estudiantes, ¿verdad? Estar en una plataforma como YouTube no cuesta nada, solamente grabar un video, editarlo un poquito y ya, porque el señor ¿qué hace? Estar frente a una pizarra escribiendo. Entonces el estudiante ¿qué hace? Recurre a internet, recurre a YouTube e inclusive TikTok. He visto TikTokers que hacen videos en inglés explicando por ejemplo el verbo to be. Cosa súper útil porque en 10 segundos ya explico todo. Todo que tal vez en 2 horas un profesor dura explicándolo, ¿no? Obviamente el profesor le hace más a profundidad, pero el tema de la teoría, el uso de palabras, lo alcanzó en 10 segundos. No es nada complejo y está al acceso de la persona joven, el niño o el adolescente. Entonces, como tema número uno, vamos a tomar para esas competencias el manejo de nuevas tecnologías. Aprender a utilizar los recursos tecnológicos y llevarlos al aula. Es fundamental que no estarnos limitándonos o perderle un poquito el miedo, ¿verdad?, del uso de estas tecnologías y no estarnos negando. Más que ahora los que somos estudiando, ¿verdad?, docencia, somos ya personas, por decirlo, más jóvenes, más que estamos adentrados en este mundo. Entonces, perder el miedo, saber que vamos a utilizar WhatsApp, debemos utilizar redes sociales como Facebook. ¿Por qué? Porque así podemos interactuar más con el estudiante, podemos conocerlo más a fondo inclusive y aprender a hablar en su mismo lenguaje. Podemos saber qué son los topics, los trending topics que ellos están hablando en este momento, cuáles son las temáticas de interés y tener una cierta relación con el estudiante no tan cercana, pero sí saber quiénes son. Entonces podemos vernos como un docente, como una persona guía, pero que sabe interactuar, que sabe crear contenido, como memes, por ejemplo, para saber llegarle a las personas directamente de una manera no tan abusiva, de una manera que el estudiante se abre porque es algo que es de él. Entonces, el punto número uno, el, el manejo de las nuevas tecnologías. Para el punto número dos, vamos a ver la educación personalizada. En este caso, la educación personalizada no va a decir que, bueno, que hay que cambiar todo el plan de estudio solamente para una persona. Vamos a cambiar todos los contenidos, no, ¿verdad? Todo tiene sus grados. Pero es saber adaptarnos al estudiante. En ese sentido, no es tanto curricular, sino en el acceso que él tenga. Por ejemplo, acá en la zona del Caribe hay muchas regiones, por ejemplo, Zen, partes de Batán, partes inclusive de Siquibres, Talamanca, Bribri. Hay muchas zonas que vive mucha gente,
Pero esas personas pueden tener los recursos, pueden tener dinero, qué sé yo, pueden tener celular, pueden tener computadora, pero ¿qué pasa? No tienen internet, no tienen ni señal. Como les digo, pueden tener el dinero para tenerlo, pero Colby no llega allá, Tigo no llega allá, nadie llega allá. No les ofrecen esto. Y ellos no tienen la culpa, ¿verdad? Porque ellos buscan superarse, buscan tener el acceso, pero no, tal vez tengan que caminar 2 kilómetros a la pulpería de Don Tacho, porque el señor es el que tiene internet y le presta a la gente. Y tal vez no haré ni los domingos. No puedo decir que todos tienen esa posibilidad. Entonces es adaptarnos a que, bueno, que a veces hay que usar el papel o que a veces hay que ser mucho más flexibles, pero siempre que el estudiante sea responsable, ¿verdad? Buscando sus opciones para sanar esta carencia que él tiene, aunque él, ¿verdad?, pudiese prepararla o pudiese acceder a esta. Entonces, el punto número 2, la educación personalizada basada en los recursos que tiene el estudiante o el acceso. Ahora, el punto número 3, vamos a hablar sobre la sociedad globalizada. ¿Qué es esto? Que todo el mundo está interconectado, todo el mundo puede acceder a la información ya, todo el mundo sabe cuál artista se murió y ya lo estamos llorando, o si hubo, qué sé yo, un terremoto en Japón, ya lo sabemos, o en Alaska, que hubo, qué sé yo, un incendio, una explosión en Beirut, una cosa así. Todo el mundo tiene acceso a la información. Entonces, ¿qué pasa? Hay que formar una ciudadanía global que no sea ajena a lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ya se tiene ese acceso que antes no se tenía, que podemos tener las cosas de ser ajenos. Ahora no, ahora todos pueden saber inclusive qué nos está pasando a nosotros. Entonces, es traer eso también nuevamente a las aulas. Qué sé yo, que en lugar de leer textos viejos o noticias viejas, y adaptarlo más como a las noticias que están pasando en este momento. Que las personas no sean tan ignorantes a su alrededor, que sepan que cada cosa tiene una importancia, qué sé yo, que las elecciones en Estados Unidos, aunque no íbamos allá, no tengamos parientes allá, nos pueden influir a nosotros, pueden influir conseguir trabajo en nuestra economía, que si Estados Unidos está bien, Costa Rica está bien, por ejemplo. Entonces, ir formando esa ciudadanía global que cada quien se va a ir afectado por decisiones de otros. También, por ejemplo, de otra manera que se puede adaptar al aula es utilizando las herramientas, por ejemplo, Google, que tiene Google Earth. En este caso podemos utilizarlo para explicar los cambios de los relieves o de las zonas donde vivimos, en lugar de utilizar mapas viejos que nos muestran relieves que tal vez ya no existen, que se cambiaron, que ahora hay más zona forestal o que ahora hay más ciudad, ¿verdad? Siempre hay cambios, entonces ir actualizados con eso. Punto número 4 está el uso de las herramientas digitales y dejar un poquito de lado las herramientas físicas, por ejemplo, dejar tantas fotocopias, dejar de lado tantos libros, tantos hojas, tantos papeles que se le dan a los estudiantes para, claro, darles ese acceso. Pero, por ejemplo, como habíamos visto antes, un video en YouTube interactivo o de niños puede explicar más que una hoja del sistema digestivo, toda en blanco y negro que no se diferencia nada y la letrita es súper chiquitita y ni siquiera se lee. Porque eso me pasó con mi sobrina ayudándola con las guías. No se leía nada, no se entendía nada de lo que había en el texto. Entonces fue como que tuvimos que buscar otras copias que eran exactamente igual, que le dieron 2 días antes. Entonces ya vimos que sí, ¿verdad? De hecho se vuelve a utilizar el mismo material constantemente, inclusive en un mismo ciclo lectivo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, dejar tanto el papel y buscar más blogs, buscar más videos. Hay muchos youtubers ahora que, por ejemplo, como les dije, que enseñan inglés, por ejemplo, sirven bastante inclusive para niños. Entonces, dejar a un lado tanto papel para ayudar también al ambiente y ver qué hay en internet, qué nos ofrece. De hecho, hasta hay material más bonito ahí. Ahora, punto número 5, que va muy similar al punto número 4, pero en este caso es utilizar las plataformas de enseñanza. Y esto es lo que nos ha arrastrado por dicha la pandemia, que ahora hay que utilizar Teams, que hay que utilizar Canvas, que hay que utilizar Google Classroom, todas estas, que de hecho empezamos todos con Zoom, ¿verdad? Para empezar a dar clases, pero sacarles el provecho correcto, no utilizarlas solamente para sesiones sincrónicas, no, porque he visto que muchos docentes solamente usan para sesiones sincrónicas, subir archivos y ya, y las tareas las mandan por WhatsApp. No, Teams, por ejemplo, yo la uso, la exprimo un montón. Yo ahí subo las evaluaciones, entrego el cuadro evaluativo, el estudiante puede verlo, puede ver las calificaciones y de hecho Teams me saca el porcentaje, yo no tengo que hacer nada en Excel, por ejemplo, solo copiar y pegar. Me facilita tanto la vida y de mi parte yo invito a los estudiantes, a los profesores que utilicen bastante Teams para la parte evaluativa, por ejemplo, que puede subir un trabajo, usted le da la calificación, no solamente darle 100, sino que vale 20%, entonces usted pone los rubros, marca del 1 al 5 cuánto es, lo califica y listo, y ya está, y el estudiante puede ver. Por ejemplo, los exámenes, muy similar al punto 4, utilizar menos papel, ahora con Google Forms,
Es súper sencillo, es súper interactivo, uno puede crear diferentes tipos de casillas, selección única, respuesta corta. Igual uno las puede revisar de manera individual o bien puede hacerlo más cerrado, ¿verdad? Para que los estudiantes contesten de la manera más breve. Y nos dan la calificación final del estudiante y ya nos da el porcentaje, nos dicen que falló, en qué salió mejor, ¿verdad? Nos da hasta un resumen. ¿Qué ocupa el estudiante? Bueno, solamente estar en una compu, en un celular o en una tablet y ya, ahí puede hacer todos sus trabajos. Hay muchas herramientas, ¿verdad? Plataformas que ya están muy al acceso y que nos han obligado a aprenderlas. Entonces, más o menos esas son las consideraciones a partir de los conceptos leídos en la sociedad y la educación costarricense del siglo XXI, con todas las limitaciones que hay en el sistema costarricense. Al final lo que vale es la capacidad humana y el deseo que se tiene por enseñar. Todas esas consideraciones y esos criterios han sido de manera propia, individual, ¿verdad? Que es más o menos de lo que yo quiero ofrecer y de lo que estoy ofreciendo en este momento. ¿Cuál es mi trato a mis estudiantes? En este caso trabajo con personas adultas. Igual ellos me dan un buen trato y yo les doy un súper buen trato. El respeto se mantiene. Y las sesiones, a pesar de que muchas han sido virtuales, han sido muy agradables y muy amenas y he recibido este trato muy ameno por parte de ellos. Siento que es muy importante saber la carrera que a uno le gusta y a partir de ahí aprender toda esta teoría que hemos visto durante diferentes cuatris, adaptarla también y no quedarse en la teoría. Entonces, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Bye.